Bendiciones a todos y bienvenido a Hipnosis de Gracia. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta expresión banderas rojas? O en inglés lo que se le dice red flags. ¿Cuál es el propósito de esta expresión, las banderas rojas? Banderas rojas significa una señal de advertencia o peligro que indica la necesidad de prestar atención inmediata. Las banderas rojas se pueden usar cuando se trata de relaciones, cuando se trata de relaciones con amistades, relaciones con familiares, relaciones que puedan ser tóxicas, que puedan ser dañinas a nuestra vida personal y a nuestra relación con el Señor. ¿Sabía usted que en la Biblia el Señor nos da a nosotros banderas rojas, las cuales nos advierten a nosotros acerca del peligro que puede poner nuestra salvación y nuestra espiritualidad y relación con el Señor? El libro de Proverbios se conoce como el libro de la sabiduría. Y en este libro, la sabiduría es el regalo de conocimiento y de entendimiento con el propósito de vivir una vida piadosa en un mundo impío. Algo que usted y yo tenemos que entender es que Dios no está indiferente al pecado y la maldad. Él fuertemente se opone a ellos. Así que en el libro de Proverbios, el capítulo 6, versículos 16 al 19, aquí vemos 7 banderas rojas que el Señor nos da advertencia acerca de estas 7 banderas rojas que pueden ser tóxicas y destructivas a nuestras vidas, las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado y de lograr, de prevenir que estas 7 banderas gobiernen nuestras vidas. Al contrario, que estas 7 advertencias que nos da el Señor en el libro de Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, que se conocen como famosamente los 7 pecados que Dios aborrece. Aunque el mundo lo ve como los 7 pecados que Dios aborrece, pero son 7 advertencias las cuales Dios nos revela a nosotros que son tóxicas y dañinas a nuestras vidas y que debemos cuidarnos de de estos 7 pecados o de estas 7 advertencias, de estas 7 banderas rojas para tener una vida espiritual saludable, una relación con el Señor, una comunión con Dios. Así que cuando vamos al libro de Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, dice que hay 6 cosas que Dios odia, pero aún 7 que Él aborrece. Y las menciona. Número 1, los ojos arrogantes. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos que matan al inocente. Número 4, el corazón que trama el mal. Número 5, los pies que corren a hacer lo malo. Número 6, el testigo falso que respira mentiras. Y número 7, el que siembra discordia en una familia. Así que estas 7 banderas son 7 advertencias, 7 banderas rojas de parte del Señor a nuestras vidas, las cuales si estas cosas moran en nosotros o viven en nosotros o se manifiestan en nosotros, debemos llevarla a los pies de la cruz y crucificarlas, porque son cosas que nos pueden destruir a nosotros y también pueden destruir a lo que está conectado a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, porque son 7 cosas que Dios aborrece y Dios las detesta y que no pueden estar en nuestras vidas. Pero hoy nos vamos a enfocar en la primera mención de estas 7 banderas rojas. La primera es los ojos altivos o ojos orgullosos, altivez y arrogancia. Algo que usted tiene que entender es que la altivez hace de sí mismo la máxima prioridad. La altivez, la soberbia, el orgullo hace que la persona sea egoísta, que todo esté centralizado en ellos, que todo se trata de ellos, que ellos son el centro de todo y ellos están por encima de todo y hacen lo que sea
por tratar de mantener esa posición egocéntrica y menospreciar y disminuir a los demás. Y tenemos que entender que el origen de la altivez y la arrogancia se encuentra en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 4 y al 14, perdón, y Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 16. Algo que Isaías 14, 12 al 14 nos revela es el corazón de Lucifer, este ser que ahí es donde se origina la altivez y la arrogancia, el orgullo. Lucifer, dice la palabra del Señor en Isaías 14, que él mismo confesó con su boca: subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono del Altísimo, subiré a las estrellas. Vemos que en él había ese sentir egocéntrico donde todo estaba dando vuelta en él mismo. Ezequiel 28 nos revela su posición. Fue el ángel que era un querubín protector, el ángel que estuvo en el Edén de Dios, en el huerto de Dios, que caminó en piedras de fuego, mas sin embargo por su hermosura, por sus vestiduras de piedras preciosas, su corazón se llenó de maldad, de orgullo, de altivez. Y la altivez y el orgullo lo hizo caer de su posición, porque quiso ser como Dios, quiso ser igual a Dios. Y eso es lo que hace la altivez. La altivez es la raíz de lo que nos conecta a nosotros a los demás pecados que Dios aborrece, que son mencionados en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Todo comienza con el orgullo, todo comienza con la soberbia, con la altivez. Y esto es algo que todo, tanto hombre como mujer, tiene lucha con esto. Y nosotros tenemos que crucificar el orgullo, la arrogancia y la altivez en nuestras vidas y reconocer que el centro de todo es Jesucristo. Él es nuestro Señor y Él es el que tiene el gobierno y el control de nuestras vidas, y que todo se trata de Él. Él es nuestro principio, Él es nuestro fin. Y tenemos que volver a entender en este tiempo que no se trata de nosotros, sino que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y algo que tenemos que entender es que la altivez te eleva a ti mismo y se opone a la humildad. Así que si hay algo que tenemos que entender es que Cristo dijo claramente: sé imitadores de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Santiago capítulo 4, versículo 6 dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 5, dice que el Señor detesta a los orgullosos y ciertamente recibirán su castigo. Así que esto es muy poderoso, porque la advertencia de Dios es una expresión de amor y de gracia. ¿Sabía usted que la advertencia de Dios, muchas personas lo ve como pecado, lo ve como castigo, lo ve como reprensión, lo ve como disciplina? Pero en verdad la advertencia de Dios es una expresión de su amor y de su gracia. Por eso que Él nos ama tanto, que Él nos advierte a nosotros lo que lo contriste, lo que le trae, lo que contrista el corazón de Dios es el pecado. Y Él nos da una advertencia a nosotros para que nos cuidemos y nos alejemos del pecado y vivamos la vida del Cristo resucitado, su Hijo eterno, en nosotros. Así que al Dios expresar estas 7 abominaciones que Él aborrece, estas 7 banderas rojas, comenzando con el orgullo, con los ojos arrogantes, son advertencias, las cuales Dios, por medio de esta advertencia, expresa su amor y su gracia sobre nosotros. Él nos ama tanto que Dios
no nos deja adivinando en qué lo contrista a Él, sino que Él amorosamente lo revela a nosotros. Dios nos ama tanto que nos revela lo aborrece, lo que Él detesta y lo que Él aborrece, pero también nos revela cómo vivir piadosamente delante de Él. Y de la única manera que podemos vivir piadosamente delante de Él es por medio del Espíritu Santo, que nos da la habilidad de poder vivir como vivió Cristo, y de que el carácter y la identidad y la naturaleza divina de Cristo se manifieste en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da esa habilidad, ese poder, para que podamos vivir una vida de justicia, de hijos justificados y redimidos delante del Padre. Así que en este episodio comenzamos con esta serie, Las banderas rojas, y estos 7 pecados que Dios aborrece, y cómo nosotros podemos vivir libres de estos 7 pecados. Y el primero es la soberbia, el orgullo, la altivez. Lo que sucede con los altivos, el origen fue Lucifer, Satanás. Vemos el origen y vemos las consecuencias, que por llenarse de maldad su corazón y ser orgulloso, cayó de su posición y hoy se conoce como diablo, como acusador, como adversario. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Cristo venció para que nosotros seamos más que vencedores, pero para que también vivamos y andemos como Él anduvo, porque Él nos dejó ejemplo. Así que cuídese de la altivez y del orgullo, de la soberbia, y entienda que el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo episodio de Sinopsis de Gracia.